En medio de la tranquilidad del bosque, se reúnen 6 adolescentes, iluminados solo por el espeluznante resplandor de la luna. Han venido con un objeto de gran intriga y mala reputación, la tabla de una ouija, un objeto que creen que accede al mundo de los espíritus. Exponiéndolo ante ellos, se preparan para los misterios que puedan descubrir. Los exuberantes árboles se balancean suavemente, y su susurro da una serenata a la tranquila noche. Su curiosa conversación se entremezcla con la armonía natural del bosque. El más antiguo de ellos coloca la tabla ouija en un claro, cuyo siniestro brillo refleja la luz de la luna. Se apiñan a su alrededor, buscando respuestas donde no hay aficionados que jueguen con los delicados límites de lo sobrenatural. Se ponen en contacto con un espíritu que ronda estos bosques, error que lamentarían para siempre. Ajenos al miedo que se apodera de sus almas, invitan felizmente a esta entidad de otro reino, considerándola una mera diversión. La inquietud se apodera de los tranquilos sonidos del bosque a medida que los minutos se convierten en horas. Se emborrachan con su nuevo sentido de poder, sus risas y charlas vertiginosas alcanzan un tono inquietante. Los espíritus, sin embargo, no son recipientes con los que jugar. A partir de ese momento, sus vidas cambiaron irrevocablemente y fueron meros títeres en un espectáculo macabro. No se dan cuenta, tal vez ni siquiera les importe, de que el bosque se ha vuelto mortalmente silencioso. El otrora vivo susurro de hojas se ha desvanecido hasta convertirse en una quietud premonitoria. Una sensación de inquietud y oscuridad comienza a acumularse a su alrededor. Sus intentos de despedirse del espíritu provocan una sensación de desesperación y pánico. Sienten que la conexión que han establecido no se ha disipado, como habían anticipado, de hecho, se ha fortalecido y se ha vuelto más formidable. El miedo comienza a reproducirse en sus corazones, y una oleada de pavor inunda sus rostros. Intentan descartar su miedo como producto de su imaginación hiperactiva, pero la abrumadora sensación de pavor se niega a decaer. El viento aullante parece susurrar secretos malévolos a medida que los árboles se balancean más frenéticamente, acentuando la profundidad del peligro inminente. Sienten la mirada omnipresente de los ojos invisibles, mirándolos atentamente. El aire que alguna vez fue alegre ahora apesta a fatalidad y desesperación, y los árboles que se balancean parecen estar señalando desesperadamente una advertencia que ya no se puede ignorar. Mientras permanecen congelados en el terror, una fuerza recién descubierta se apodera de ellos. Sus cuerpos comienzan a temblar cuando una mano fría e invisible envuelve su corazón, dejándolos paralizados por el miedo. Los rostros que alguna vez fueron juguetones ahora llevan la inconfundible máscara del pavor, y sus ojos albergan sombras atormentadas. Un frío siniestro agarra sus corazones mientras un gemido distante y espeluznante comienza a arrastrarse bajo su piel, apagando cada mota de la valiente fachada que habían erigido inútilmente. La luna brilla sobre un grupo de jóvenes mudos de terror, cuyos ojos brillantes dicen mucho de su desgarradora experiencia. Los gritos desesperados marcan el silencio mientras los espíritus, segundo viento que canaliza su poder, dan a conocer su presencia. Los susurros burlones se transforman en risas maníacas, los sonidos insidiosos suenan en la noche tranquila, sembrando las semillas de un horror que pronto enfrentarían. Figuras oscurecidas comienzan a emerger de los árboles, sombras alargadas que retuercen el tejido mismo de la realidad. El otrora amigable bosque parecía haberse transformado en una trampa de la que solo podían huir horrorizados. Entre las sombras que bailan perpetuamente, comienza a formarse una figura tangible, una aparición parecida a un espectro que extiende una espantosa bienvenida. En puro terror, intentan huir. Encerrando los brazos en señal de desesperación, se lanzan gritando salvajemente. La visión de ojos brillantes siguiéndolos desde las sombras, observando cada uno de sus movimientos como depredadores silenciosos, llena sus corazones de un pánico creciente. Su huida aterrorizada los lleva más profundamente hacia el aprecio restrictivo del bosque. La realidad cambia, cediéndose a la voluntad de su miedo, los mismos árboles se transforman en entidades siniestras que se inclinan hacia ellos. Tropiezan y caen, perdidos en el laberinto de árboles que parece moverse y transformarse ante sus propios ojos. Ya no pueden descifrar las sombras fugaces de las entidades fantasmas que han tomado forma antes que ellos. Las formas humanas se disuelven en smog amorfo, disolviéndolas aún más en un mar de miedo y confusión. La risa resonante rebota en los árboles a medida que se acerca la aglomeración de figuras parecidas a espectros. De repente, el suelo se derrumba debajo de ellos, hundiéndolos en un escalofriante abismo. Una cacofonía de lamentos y susurros llena el vacío a medida que caen en picado y alcanzan sus turbias profundidades. Se encuentran con la conmovedora comprensión de su destino inminente. Un miasma de miedo y pavor se fusiona mientras salen del pozo y salen del bosque laberíntico. Cada paso es una prueba agonizante. Uno por uno, los adolescentes son atraídos y envueltos por las sombras malévolas, dejando solo susurros para llenar silenciosamente el vacío que una vez ocuparon. Los espíritus juegan un juego retorcido con los adolescentes restantes, infiltrándose en sus mentes con imágenes fantasmas y un miedo insoportable. Están sumergidos en un mundo de terror alucinante, cada segundo se extiende hasta una eternidad de desesperación. Las visiones inquietantes convierten los miedos primarios en una realidad horrible. Una de las adolescentes, sumida en la histeria, olvida su equilibrio.
Sus momentos finales se desarrollan en una angustia silenciosa cuando las sombras la llevan, sacándola del mundo material al vacío eterno. Los pocos que quedan navegan a ciegas a través de las fauces negras del bosque, ecos de susurros maníacos y silbidos incorpóreos arrastrándose en sus oídos ensordecidos. El despreciable juego de los espíritus continúa mientras los alguna vez vibrantes adolescentes son reducidos a meras cáscaras, mirando perpetuamente al abismo de la locura. Los espíritus se vuelven más audaces y malévolos, sus sombras se alargan hasta convertirse en zarcillos que se extienden, buscando sin cesar los últimos vestigios de vida en los adolescentes restantes. Comienzan a sucumbir al terror implacable, y sus mentes caen en un abismo de miedo y desesperación desmoralizadores. Uno de ellos, con el espíritu casi destrozado, cruza accidentalmente un antiguo símbolo grabado en el suelo del bosque. Los espíritus retroceden, un grito sobrenatural de dolor inigualable que atraviesa el denso silencio. Hay una fracción de esperanza dentro de la derrota, un rayo de salvación. Los últimos vivos, mediante un bautismo de fuego y miedo, reúnen a sus espíritus cansados para completar el ritual de disipar a los espíritus malditos. Una luz cegadora atraviesa la oscuridad, y el tejido mismo de la realidad se divide para absorber a estos seres malévolos de regreso a su reino infernal. El bosque, que alguna vez estuvo lleno de desesperación y terror, ahora disfruta de una aura de pura tranquilidad. Un silencio incuestionable sobreviene al bosque. Las sombras se dispersan, sin dejar señales de su nefasta presencia que alguna vez dominó el bosque. La tabla ouija permanece, un escalofriante recordatorio de los territorios inexplorados de lo sobrenatural. Los adolescentes supervivientes, marcados por esta terrible experiencia, hacen un voto silencioso de nunca desviarse hacia los reinos más allá de este mundo. Llevan un peso invisible de pavor y desesperación, sus vidas alguna vez alegres esbozadas por el pincel de una sombría realidad. La noche se oscurece hasta convertirse en día, un nuevo amanecer que presagia su liberación. Dejan de lado su confusión, aunque nunca salen por completo de los oscuros pasillos de su memoria. Sus espíritus heridos tienen cicatrices incalculables que se niegan a sanar, atormentadas para siempre por los acontecimientos de esa fatídica noche. El bosque embrujado y los espíritus maliciosos que residen en él susurran historias de espantosas verdades que sirven como un crudo recordatorio para todos aquellos que se atreven a desentrañar los misterios ocultos más allá de la comprensión humana. Sin rendir reverencia a su impresionante poder, es mejor dejar inexplorado el mundo más allá del nuestro. La historia sigue sin contarse, susurrada solo en los susurros del viento y los susurros de las hojas, un inquietante recuerdo de una época en la que el terror y la oscuridad usurpaban la tierra. Los espíritus, una vez desatados, continúan vagando por las sombrías espadas del bosque, y nunca emprenden su último viaje a casa. La tabla ouija, el catalizador de esta noche de horrible terror, permanece desatendida, olvidada por los pasos del tiempo. Su espeluznante resplandor es la única constante en el misterioso espectáculo de lo sobrenatural, enviando una advertencia a todos aquellos que se atreven a provocar los límites entre los dos mundos. Y así, el bosque continúa prosperando en su enigmático atractivo, manteniendo sus secretos bien guardados de la curiosidad indiscreta de la humanidad. Los silenciosos guardianes de la noche, sus sombras y espíritus, permanecen siempre vigilantes, dispuestos a desatar otra noche de terror desenfrenado. ¿Su historia termina aquí? Solo podemos esperar. Mientras el tiempo recupera la noche, otro susurro inquieto resuena entre los árboles. El pensamiento persiste, ¿están explorando ahora las profundidades de este paisaje ceniciento o fueron consumidos por el mismo abismo que habían despertado? Los misterios de lo sobrenatural elevan así sus implacables estandartes, mientras los curiosos e ingenuos seguirán navegando por lo desconocido.